Romanos 4, del 1 al 3. La Biblia nos dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a orar, hermanos, por favor. Padre Santo, gracias por darnos este precioso libro, la Biblia. Es un libro sin igual, no hay otro que se le parezca. Gracias te doy, Señor amado, también porque no solamente nos has dado la revelación de Dios al ser humano a través de este escrito sagrado, las sagradas escrituras, así llamadas también, pero también nos has dado, Señor, de tu Espíritu Santo. Te ruego que nos des la comprensión, nos des discernimiento espiritual para poder reafirmar, para poder aprender en esta tarde de estudio bíblico lo que nos corresponde analizar y meditar en los versículos siguientes. Te lo ruego que me des gracia y que tú seas honrado y glorificado, oh Señor, en esta tarde a través de la exposición de tu palabra. Te lo suplico y te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, terminamos la semana anterior con el capítulo 3, miramos los versículos 29, 30 y 31. Capítulos anteriores, desde el 1, 2 y 3, Pablo está aseverando y asentando la universalidad del pecado, es decir, que todos somos pecadores. Y Pablo recalca claramente y dice el apóstol Pablo que no solamente los paganos son pecadores, sino que también los de la circuncisión. Pablo utiliza mucho el término los de la circuncisión y los de la incircuncisión. Obviamente usted y yo sabemos que los de la circuncisión se están refiriendo al pueblo judío y los de la incircuncisión se está refiriendo a todos los gentiles, incluyendo paganos, incluyendo bárbaros, incluyendo escitas, de cualquier otra raza y cultura, lengua y nación que no sean judíos. Así que Pablo dice, todos estamos bajo la maldición del pecado, porque todos somos pecadores. Ya no hay diferencia, dijo Pablo, entre judíos y gentiles, por cuanto todos pecaron. Tanto judíos son pecadores, así mismo como gentiles son pecadores. Entonces el pecado es universal, es decir, cada criatura que viene a este mundo, nacemos con una naturaleza pecaminosa. Pero también lo que está enseñando el apóstol Pablo a finales del capítulo 3 es que como el pecado es universal, entonces la gracia de Dios es de igual manera universal. La salvación es para todo aquel que cree. El Evangelio ha sido predicado, el Evangelio ha sido expuesto para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y al final aclaró o aseveró más bien Pablo y dijo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque la salvación fue predicada al pueblo judío, y también al griego. El término griego ahí está representando a todos los gentiles. De manera, hermanos, tal que entonces nos dice la palabra del Señor que todos somos pecadores y que cualquiera que crea en Dios, poniendo su fe en el Señor Jesucristo, será salvo. Esa fue la misma manera, el mismo método que Dios utilizó tanto en el Nuevo Testamento, lo utilizó en el Antiguo Testamento. Aquellos creyentes del Antiguo Testamento, es decir, aquellos personajes bíblicos del Antiguo Testamento que creyeron en Dios a través de la revelación, de la manifestación que Dios les dio en su momento y en su manera en el Antiguo Testamento, a aquellos que creyeron, Dios dice, pasó por alto los pecados de ellos, es decir, a los que creyeron no los condenó. Su fe se las abonó, voy a decirlo así, a su cuenta para cuando viniese el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces surtiera efecto la fe, por decirlo de alguna forma, surtiera efecto aquella fe de los del Antiguo Testamento cuando depositaron su fe, que creyeron en Dios y en aquel Mesías venidero. De manera que nadie es justificado ni es
no ha sido justificado por las obras, es lo que está diciendo Pablo. En el Antiguo Testamento la salvación fue por fe y no por obras, dijo Pablo. La salvación ha sido, hermano, siempre por fe, nunca por obras. Ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Dice el versículo 20 del capítulo 3, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, ni en la era actual en la cual estamos viviendo. En ese tenor, hermanos, el apóstol Pablo termina el capítulo 3 y comienza el capítulo siguiente, que obviamente es el capítulo 4, y en este capítulo 4, hermanos, permítanme darles un muy breve bosquejo del contenido del capítulo 4. En el capítulo 4, hermanos, vemos en su contenido, número 1, que Abraham fue justificado, pero no por las obras, sino por la fe. Pablo lo describe en los versículos 1 hasta el versículo 8. Ahora, en los versículos 9 al 17, Pablo, el apóstol, pone de manifiesto cuándo y por qué fue justificado Abraham. Y luego vienen los versículos 17, parte del 17 hasta el 22, donde el apóstol Pablo describe la fe de Abraham. Y finalmente, entre los versículos, parte del versículo 22 hasta el versículo 25, entonces Pablo aplica el ejemplo de Abraham a todos nosotros. Es un breve bosquejo, sencillamente a manera de referencia para que lo tengamos en nuestra mente. Y es algo muy importante, hermanos, que Pablo está presentando. La salvación o la justificación siempre ha sido, es y será por fe, jamás por el comportamiento, jamás por algo que podamos hacer. Quiero traer, hermanos, a la memoria que en el caminar de la vida cristiana nos vamos a dar cuenta que el enemigo de nuestras almas ha dedicado mucho de su esfuerzo y de sus ataques, mucho de su esfuerzo a atacar la doctrina, la sana doctrina, pero en particular una en especial, y es la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación ha sido tan sobajada, tan atacada por el enemigo, por Satanás, pero también por las religiones del paganas y las religiones del hombre, de manera que le ha hecho creer el diablo y las religiones, las diversas religiones falsas y paganas, le han hecho creer al ser humano que la salvación o la manera de poder llegar a Dios, de acercarse a Dios, es a través de las obras, de lo que uno mismo puede hacer. La religión ha sido utilizada por el diablo para ofrecerle al ser humano, a cualquier persona, y enseñarle que sus obras y sus esfuerzos humanos que ellos hagan serán suficientes para ofrecerle a sus deidades para que ellos les salven y les puedan dar la salvación. Pablo, la Biblia dice que no. Pablo, Dios, utilizando el apóstol Pablo, está enseñando que no, la salvación y la justificación jamás ha sido, hermanos amados, por las obras de la ley. Jamás. Abraham no fue salvo, hermanos, por lo que haya sido. Abraham no fue salvo por lo que hizo. Abraham no fue salvo por lo que logró hacer en toda su vida. Es cierto que fue un gran hombre de Dios. Es cierto que Abraham fue llamado amigo de Dios. Es cierto que Abraham fue el primer patriarca y el gran patriarca entre el pueblo judío, de donde de sus lomos vino el pueblo judío. Pero Abraham no fue salvo por lo que hizo. Siempre la salvación ha sido por creer. Siempre ha sido por la fe. Jamás ha sido por lo que el ser humano pueda lograr por sí mismo, los méritos del hombre, los esfuerzos del ser humano. Y mira, hermano, que hoy en día vemos en las diferentes religiones falsas, en todas las religiones de los hombres, en todas las religiones paganas, vemos un común denominador, y es que les enseña a las personas a creer que por sus propios méritos pueden alcanzar la gracia de Dios, la salvación. Y no es así. Tienes que
te tienen que llevar a bautizarte, a que te rocíen agua sobre la cabecita del niño, y luego debes de crecer para que hagas la primera comunión, y luego debes de crecer para hacer la confirmación, y luego debes de casarte, y luego debes de hacer esto, y al final debes de recibir los santos óleos para que puedas alcanzar la gracia de Dios y a ver si puedes ser salvo. Por obras. Hay personas cuando uno les testifica y les habla de la palabra de Dios y les comienza a hablar y le dice, ¿está usted seguro de ir a la gloria cuando usted fallezca y pierda su vida, este cuerpo deje de funcionar, cesen sus signos vitales, el alma continúa con vida y eso es lo que se puede entrar a la gloria de Dios o la que se va a condenar? Pero la gente dice, estoy en el esfuerzo, estoy tratando, cuando la salvación no es de tratar, es sencillamente de creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice la Escritura, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo no estoy diciendo que la Iglesia Bautista, que el movimiento fundamental al cual pertenecemos como denominación, tiene poder alguno para salvar a nadie. No, ni la Iglesia Bautista, ni la Presbiteriana, ni la Metodista, ni la Nazarena, ni la Apostólica, ni la Adventista, ni el movimiento fundamental tiene poder para salvar a nadie, a alguien. Quiero decir, solamente es en el creer en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que Pablo le está tratando de enseñarles y de recordarles a los hermanos de Roma, de las diferentes congregaciones de Roma. Así que lo que Pablo trata de enseñar, hermanos, y de explicarles en estos capítulos del libro de Romanos o de la epístola a los romanos es propiamente esto, que la salvación siempre ha sido, es y seguirá siendo únicamente por fe en Dios, por fe en Jesucristo y no por las obras. Y para ello, entonces ilustra Pablo la verdad bíblica de que se es salvo por fe solamente utilizando el ejemplo de Abraham y de David. Porque comienza, hermanos, ahí en el versículo 1, comienza el capítulo 4, en el versículo 1, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Ahora, hasta este punto, hermanos, todo el capítulo 3, Pablo estaba expresando, voy a decirlo así, en teoría, que la salvación es por obras. Ahora ya lo está ejemplificando. Ahora pasa a ilustrarlo. Y dice, bueno, si la salvación, ninguna persona es justificada, es declarada justa por Dios sin la fe, es decir, no es por obras, sencillamente es por creer, es por la fe. Ahora dice, permítame darles un ejemplo, dijo Pablo, les voy a hablar de Abraham. Así que en el versículo 1, hermanos, Pablo comienza en este capítulo diciendo, estamos de acuerdo en que Abraham es el mejor ejemplo de una persona justificada ante Dios. Porque dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham, un creyente del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Abraham creyó y fue salvo, fue declarado justo por Dios en el Antiguo Testamento, muchos años antes de que Cristo viniera. Así que Pablo dice en el versículo, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Cómo es que fue justificado Abraham en su carne, en el Antiguo Testamento? Ahora, estando de acuerdo, Pablo está haciendo esto, estando de acuerdo en que Abraham es el mejor ejemplo de una persona justificada ante Dios en el Antiguo Testamento, como diciendo, pues ¿por qué no estudiamos su caso para darnos cuenta cómo fue justificado? Eso es lo que está tratando de decir en el versículo 1. ¿Qué pues? Diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, dice Pablo. Comienza diciendo, ¿qué pues? Esa frase, ¿qué pues? Es el equivalente, hermanos, a por lo tanto. Esta frase, por lo tanto, está conectando lo que se dijo previamente, es decir, en el capítulo 3 y parte del capítulo 2, con lo que va a comenzar a expresar o a decir en el capítulo 4.
acerca de Abraham. En el capítulo 3, versículo 30, dijo Pablo, dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la circuncisión. Todos los descendientes de Abraham, los de la circuncisión, los judíos, han sido salvos y serán salvos por la fe, así también los de la incircuncisión, los gentiles, los que pertenezcan al pueblo de Dios. Así que viene Pablo, hermanos, y coloca en el escenario a Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Comienza a hablar de Abraham, hermanos. Abraham, quien era reconocido por todos los judíos como aquel gran patriarca, el padre de todos ellos, dice Pablo, según la carne. Ahora, esto es interesante, hermanos, esto es importante porque según los rabinos, es decir, los maestros de los judíos en aquel entonces, Abraham era el gran ejemplo de cómo el hombre, el ser humano, se justifica por medio, o era salvo por medio de las obras, de hacer cosas buenas. Si vamos al versículo 2, Romanos 4:2, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, pues entonces tiene de qué gloriarse, o tuvo de qué gloriarse, dice, pero no para con Dios. Así que los judíos, hermanos, el pueblo judío creía, porque así le enseñaban los rabinos, de que Abraham, el gran patriarca de ellos, el padre de la nación, nuestro padre Abraham, decían ellos, había sido justificado, había sido salvo por las obras. Pablo dice, no, nadie ha sido justificado por las obras, al contrario, Abraham, el patriarca, el gran patriarca Abraham, el que está representando a aquellos de la incircuncisión, él fue justificado porque creyó, no porque obró. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo pasa a demostrar todo lo contrario de lo que los rabinos enseñaban, que Abraham fue salvado, hermanos, solamente por la fe. Y luego dice la última parte del versículo 1, dice según la carne. Esta frasecita, según la carne, hermanos, puede referirse a la seguridad que depositaban ellos a las obras humanas. Es decir, ¿cuál fue su experiencia según la carne? ¿Cómo fue que fue salvo en su humanidad, en su carne, a través de las obras que hizo? Vamos a entrar al versículo 2. Lea junto conmigo, hermano, ahí en su casa. Hermana, lea en voz alta el versículo 2. Dice el versículo 2 en voz alta, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahora viene Pablo, hermanos, y les está diciendo a los hermanos judíos convertidos y no judíos, es decir, gentiles convertidos a Cristo, que pertenecían a las diferentes iglesias de Roma, y les dice, miren, hermanos, si la salvación, si Abraham hubiese sido salvo por haber hecho lo que hizo. ¿Qué hizo Abraham, hermanos? Hizo muchas obras, ¿sí o no? Sí, hizo muchas obras, muchas de las cosas se equivocó, pero muchas de las cosas, de lo que hizo, lo hizo correctamente. Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tu tierra donde naciste, deja a tus parientes, a tus familiares, y vete a la tierra a la cual yo te voy a mostrar que debas ir. Dios no le dijo, vete a este punto preciso. Dice, sal de aquí y en el camino yo te voy a decir a dónde vas a ir. Ahora, Abraham, hermanos, no conocía a Dios. Abraham nació y vivió toda su infancia y su juventud y su etapa adultez en Ur de los Caldeos. Era una región muy pagana, idólatra. Y ahí creció Abraham. Pero un día Dios se le apareció a Abraham, de alguna manera se le reveló, se le manifestó, le dijo a Abraham, agarra a tu mujer nada más y a tu gente que tienes aquí, a tus siervos, y a tu ganado y tu cabeza de ganado, todo lo que tienes, y vete de aquí porque de ti voy a hacer una nación grande. Y vete a la tierra donde yo te voy a mostrar que te vayas. No sabemos, hermanos, cuál fue la reacción de Abraham en ese momento, pero Abraham creyó a Dios. Y en ese momento se fue. Ahí están las obras, ahí está el actuar de Abraham. Le creyó a Dios y esa fe que puso en Dios le llevó a actuar, a reaccionar de esa manera. Muchos años después, más de 30 años, cuando ya hubo tenido Abraham y Sara un hijo, es decir, a Isaac,
Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, toma a Isaac, a tu único hijo, de ti y de Sara, tu esposa, que yo te prometí, el hijo de la promesa. Tómalo, llévatelo y lo vas a sacrificar. Me lo vas a sacrificar a mí en holocausto. No sabemos qué pudo haber pensado Abraham. Seguramente lo que algunos pasajes nos dicen, que bueno, si Dios me prometió que de mí iba a tener una descendencia, que decir que yo voy a tener un hijo, y ese hijo, y van a venir generaciones, y a través de esas generaciones toda la tierra sería bendita en mí. Así que Abraham dijo, bueno, si Dios me está diciendo que lo mate, que le quite la vida, pues yo lo voy a matar. Eso es asunto de Dios. A ver cómo Dios le hace. Abraham tuvo fe en Dios, creyó en Dios, toda su vida creyó en Dios. Cuando Dios tuvo un encuentro con el llamado de Dios con él. Sin embargo, los planes de Abraham pudieron haberse truncado cuando Dios le dijo, ofréceme a tu hijo. Pero él demostró que tenía fe en Dios a través de ese actuar, de esas obras. Y así podemos hablar de varios aspectos en la vida de Abraham, pero dice Pablo, de ninguna manera nuestro padre Abraham fue justificado, fue declarado justo por Dios en el Antiguo Testamento por lo que hizo, sino porque creyó. Si Abraham, dijo Pablo, versículo 2, hubiese sido justificado por las obras, por lo que hizo, dice, hubiera tenido mucho de qué gloriarse. Hace referencia aquí, hermanos, Pablo hace referencia, bueno, no, estoy en el versículo 2 todavía. No encontramos ningún pasaje en la Biblia, hermanos y hermanas, que nos diga que Abraham tendría algún motivo para jactarse o vanagloriarse. Abraham fue una persona sencilla y humilde. Nunca lo vemos, hermanos, a Abraham sobreexaltándose. Nunca vemos a Abraham tomando oportunidad ante Dios y decir, bueno, Dios, gracias porque me hiciste mejor que aquel y que este y que aquel. Y aunque aquel se quiso quedar con mi mujer, yo lo pude haber matado. No vemos ninguna jactancia de parte de Abraham de que era un personaje que Dios le había dado la oportunidad de que creyera y ser el fundador, voy a decirlo así, de que en sus lomos viniese una grande nación. No hay ningún pasaje en la Biblia que nos diga que Abraham se jactó, se vanaglorió. Dice Pablo, no. Dice, porque si Abraham hubiese sido salvado, declarado justo por sus obras, tendría mucho de qué gloriarse. Abraham tuviese mucho, hermanos, de qué felicitarse a sí mismo por haberse ganado un buen lugar ante Dios. Pero eso no es posible. Pablo más adelante lo vino y lo expresó en Efesios capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice, hermanos? Efesios 2:9. Si se acuerdan. Efesios 2:9, ¿qué dice? ¿No? ¿Qué dice? No me acuerdo, por eso le estoy preguntando. Porque por gracia, dice el versículo 8, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Ahí termina el versículo 8. Y el versículo 9 continúa diciendo, no es por obras. ¿Qué no es por obras? El don de Dios. Es el don de Dios, la salvación, ¿verdad? Así que el don de Dios o la salvación o el ser declarados justos por Dios no es un acto que se recupera o que se obtiene más bien a través de las obras. No es por obras, dice Dios, para que nadie se gloríe. Así que vemos, hermanos, que el Nuevo Testamento tiene mucha concordancia con el Antiguo Testamento. No vemos que Abraham haya tomado una actitud arrogante porque él llegó a Dios a través. De hecho, Abraham no buscó a Dios, hermanos. ¿Verdad que no vemos en la Biblia que Abraham haya buscado a Dios? Dios lo buscó a él. ¿Dónde estaba Abraham? En Ur de los Caldeos o en Ur de Caldea. Y Dios lo buscó allí. Ahora, eso viene, hermanos, a recordarnos las palabras de Cristo cuando dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Quién ha andado detrás de Cristo, hermano, para ser salvos? Nadie. Nadie de nosotros. Claro, quizás en algún momento hubo una situación crítica en nuestra propia vida que nos hizo orillar a meditar y a pensar que necesitábamos de Dios. Y quizás en algún momento alguien buscó de Dios con alguna persona o alguna iglesia, quizás, pero aún así desde el principio nadie hemos buscado a Dios porque nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros el rostro de Dios para no irnos, dice la Biblia.
Así que dice Pablo, no, si Abraham hubiese sido salvo o declarado justo por Dios, por lo que Abraham hizo, pues entonces sí Abraham hubiese mucho tenido de qué vanagloriarse y autofelicitarse y exaltarse a sí mismo. Pero dice Pablo, no es así, no hay nada en la Biblia que nos diga que así fue, al contrario. Dice, pero no hubiese tenido alabanza para Dios, sino en lo personal. ¿Qué dice Santiago? Bueno, vamos a ver ese punto en otra ocasión. Dice el versículo 3, hermano, ya para entrar a la parte final. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, Pablo está haciendo una referencia, hermanos, en este versículo, a Génesis capítulo 15, versículo 6. Pablo hace referencia en el versículo 3 de Romanos 4, cuando dice, ¿qué dice la Escritura? Que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Está tomando la referencia, hermanos, del escrito que hizo Moisés. Moisés escribió el Pentateuco, y entonces Moisés, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió lo que encontramos en este pasaje. Génesis capítulo 15, versículo 6. Dice en la Biblia, creyó a Jehová, hablando obviamente el contexto, habla de Abraham, y le fue contado por justicia. Razón por la cual Pablo dice, porque ¿qué dice la Escritura? Ahora, hermanos, es digno de notar, hermanos, que Pablo una vez más apela en primer lugar a la Escritura. Pablo dice, ¿qué dice la Escritura? Pablo lo que tenía, señor, hermanos, siempre en su corazón era ir a la infalible palabra de Dios, por el cual están basados todos los argumentos de Pablo. ¿Qué dice la Escritura? Porque la Escritura dice, capítulo 3, versículo 9 en adelante, dice, porque está escrito. Pablo no hablaba, hermanos, nada más por hablar. Pablo tenía un argumento y un fundamento que era la misma palabra de Dios, la misma Escritura. Cualquier doctrina que nosotros queramos expresar tiene que estar basada, hermanos, en la palabra de Dios. ¿Por qué creemos en la doctrina de la iglesia? Hay quienes no creen en la iglesia. Yo les comentaba hace algún tiempo que en una ocasión llegamos allá a una ciudad de Baja California Sur y un hermano y yo y llegamos buscando ahí en ese pueblito algunos hermanos, andábamos buscando si no había alguna iglesia bautista por ahí para poder comenzar una, y nos dijeron, pues allá hay un grupito que se reúne en casas. Total que preguntando y preguntando llegamos a una casa de uno de los hermanos que se reunían y ya nos presentamos. Le dijimos el propósito por el cual estábamos en ese lugar y les dijimos, nos dijo el hermano, bueno, nosotros nos reunimos en casas. Una semana aquí, otra semana allá, otra semana acá. ¿Y quién les predica? Pues uno de nosotros. ¿Qué no tienen pastor? No creemos en los pastores. ¿No tienen templo? No tenemos templo, no creemos en la iglesia. Porque es que una cosa es la iglesia, otra cosa es el templo. El templo es el edificio y la iglesia somos nosotros. Sí, pero no creemos que hay que estar en las iglesias y en los templos. Ahí nomás aquí nos turnamos y ahí la vamos llevando. No. Si creemos en algo, hermanos, si creemos en una doctrina, debe ser una doctrina bíblica. Toda doctrina sana debe tener un fundamento y el fundamento es la palabra de Dios. ¿Por qué creemos en la iglesia? Porque es una doctrina bíblica. ¿Por qué creemos en la salvación? No por obra, sino por fe, por gracia, a todo aquel que cree. ¿Por qué creemos en la doctrina de la salvación, de la justificación, de la adopción, de la regeneración, del nuevo nacimiento, de la adopción? ¿Por qué creemos en la doctrina de la oración? ¿Por qué creemos en la doctrina de las últimas cosas? ¿Por qué creemos en la doctrina del hombre? ¿Por qué creemos en la depravación del hombre? ¿Por qué creemos en el nacimiento virginal de Cristo? ¿Por qué creemos en la santidad? En la doctrina de la santidad, de la santificación. ¿Por qué creemos en los atributos de Dios, hermanos? Porque son doctrinas basadas, argumentadas, respaldadas en la palabra de Dios. No podemos exponer ni predicar nada que no esté basado en la palabra de Dios. Y Pablo era lo que tenía. Pablo era una persona muy instruida en las Sagradas Escrituras y lo que le enseñaba a las iglesias era todo respaldado en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y la revelación que Dios le estaba dando como apóstol y con la autoridad apostólica era que establecía también ciertos aspectos y regulaciones en algunas iglesias que para ahora nosotros
pues es palabra de Dios, que en aquel entonces no la tenían. Voy a terminar, hermanos, dice el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo hace referencia entonces, hermanos, a Génesis capítulo 15, versículo 6, donde Moisés escribió, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo que Abraham fue hecho justo delante de Dios, pero únicamente a causa de ¿qué? De su fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dice, creyó. No hizo. Abraham no argumentó y le dijo, mira Dios, yo creo que si le hacemos de esta forma, tú no sabes cómo está el asunto aquí abajo en la tierra. Yo conozco aquí entre los hombres y yo creo que para poder obtener la inmortalidad del alma, pues vamos a hacerle de esta manera. No, Abraham no se puso a argumentar ni a favor ni en contra de Dios. Abraham fue un hombre sumiso a la voluntad de Dios. Abraham fue un hombre que aprendió a creer en Dios y Dios lo declaró justo por la fe. Abraham creyó a Dios, hermanos, y a su promesa, y el Señor puso justicia a su propia cuenta, dice la Biblia. Es decir, el patriarca fue justificado solamente por su fe, por creer, así de sencillo. Cualquier persona, hermanos amados, que crea en Jesucristo, que crea, ponga su fe en Él, se arrepienta de sus pecados y crea en Jesucristo y la reciba, es salvo. Es declarado justo por Dios. No necesita hacer algo. Un día le pregunté a una persona que le estábamos hablando de Cristo, ¿no le gustaría a usted aceptar a Cristo para que pueda tener la seguridad de ir al cielo? Dice, pues algún día voy a ir a la iglesia. Esa ignorancia, hermanos, es resultado de la religión. La religión es un instrumento de Satanás para confundir a la gente y ofrecerles una salvación que no habla la Biblia. La religión ofrece una salvación a través de obras. La Biblia, Dios a través de la Biblia, ofrece una salvación que es a través del creer, de la fe. Usted y yo fuimos salvos sencillamente, hermanos, porque creímos en Cristo. No nos hicieron hacer una manda, ni tuvimos que llevar a cabo esto y aquellas especificaciones rigurosamente llevadas a cabo para ver si alcanzamos a adquirir la gracia salvadora. No. La gracia de Dios es eso, hermano, para salvarnos. Es gracia, es algo gratis, no nos cuesta. A Él le costó la muerte de su Hijo Jesucristo. A nosotros no nos cuesta nada. La obra de Dios fue enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. A nosotros no nos corresponde hacer obras. La obra magnífica Dios la hizo, la de la salvación. Al ser humano le corresponde solamente creer por fe en Dios, en Cristo en este caso, para que pueda ser salvo. Gracias a Dios, hermanos, que Dios nos ha dado la oportunidad de ser salvos por fe y no por obras. Imagínense, de acuerdo a nuestros propios estándares de vida y a nuestros propios conocimientos de sí mismos, nosotros nos conocemos, quiénes somos y cómo reaccionamos. Si la salvación fuera por hacer las cosas, las personas que tienen menos capacidades o menos creatividad, pues iban a decir, bueno, aquel ya fue salvo por todo lo que hizo, yo ni se me ocurre hacer nada para Dios, ¿qué puedo hacer? No es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras para que nadie se vanagloríe. No es por obras la salvación, la justificación, para que nadie se jacte. Y si te jactas, dice Dios, pues no va a ser para Dios, dijo Pablo, es para los hombres. Bueno, vamos a terminarlo aquí, hermanos. Las siguientes semanas, Dios lo permite, vamos a continuar meditando.